¿Para quién escribe un autor? Por lo general, uno pensaría que un autor escribe para quienes lo van a leer, pero en este caso, al final del libro de Rosa Montero, vamos a darnos de cuenta de que no. También esto es una autobiografía a través de sus recuerdos, decía una reseña que también a través de sus miedos, pero también en donde los lectores se ven reflejados. Entonces, es una memoria histórica de la biografía de Rosa Montero y es bien interesante. Listo, gente. Entonces, llegando a este punto en el que, digamos que ya no me acuerdo muy bien de cómo grabar, no mentira, sí me acuerdo cómo grabar. Este libro que se titula La loca de la casa de Rosa Montero es bien interesante cómo ella nos va contando esa historia, cómo a través de esa biografía podemos ver muchas cosas, tal vez personales. Yo por lo menos pude percibir eso, ver algo personal mío reflejado en la vida de Rosa Montero, pero hubo algo bien interesante y es que en una de las reseñas que leí acerca del libro también por ahí decía que este libro era una historia entre Rosa Montero y su imaginación. ¿Se imaginan ustedes poder escribir algo en lo que ustedes, digamos, con lo que ustedes tengan relación? Es bien interesante cómo, digamos, cómo ella plantea esta forma de narrarse. Al comienzo del libro, ella viene explicándonos cómo ella se ha acostumbrado a organizar su vida o a organizar sus recuerdos a través de parejas y de libros. Y dice ella, cada persona tiene su propio método para recordar, ¿sí? Y sobre todo a través de los objetos o de las personas es que nosotros podemos sentirnos identificados. Pero hay algo bien interesante y es que ella dice que todo el tiempo nosotros nos estamos o mintiendo o nos imaginamos o engañamos a otros a través de lo que nosotros narramos a través de nuestra infancia. Y eso me gusta porque es bastante cierto. Más adelante ella viene a mostrarnos como algo bien personal y es como el proceso, como lo es el proceso de enamoramiento. Ella dice que cuando una persona, eh, digamos que cae en este proceso, vive de cierto modo a través de la obsesión. Está todo el día pensando en esa persona, cuando va a cepillarse los dientes, cuando se mira frente al espejo, cuando va conduciendo. Entonces dice que es una etapa bastante interesante porque todo el pensamiento se liga a esa persona importante. Pero dice que en ese momento la muerte desaparece. Me gustó eso porque les voy a leer tal cual como dice. Dice, los primeros momentos cuando te enamoras locamente estás tan lleno de vida que la muerte no existe. Y ella añade, dice, al amar eres eterno. Del mismo modo cuando te encuentras escribiendo una novela. Y cierro ahí paréntesis o como ustedes lo quieran llamar. Me gusta porque ella dice que escribir un libro y enamorarse van, digamos que comparten ciertas similitudes, ¿sí? En el capítulo 2, ella viene hablando acerca de cómo ha sido como su relación con las palabras y sobre todo con el acto de escribir. Ella, por ejemplo, dice, las palabras son como peces abisales que solo te enseñan un destello de escamas entre las aguas negras. Bien interesante eso, no había visto esa metáfora antes porque es cierto, las palabras vienen y van y sobre todo para un escritor debe ser bastante cruel que las palabras sean así. Añade ella, si se desenganchan del anzuelo, lo más probable es que no puedas volverlas a pescar. Y añade, las palabras son mañosas, rebeldes y huidizas. No les gusta ser domesticadas. Domar una palabra, ella pone entre paréntesis, convertirla en un tópico es acabar con ella. Bastante interesante eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros utilizamos este don que tenemos como lo es la comunicación y las palabras y los escritores como constantemente están batallando con eso para poder traernos al mundo parte, digamos que de esa imaginación o de ese cúmulo de palabras que tienen en su cabeza? Y dice, me gusta más adelante, ella añade, creo que todos los humanos entramos en la existencia sin saber distinguir bien lo real de lo soñado. De hecho, la vida infantil es en buena medida imaginaria. Y dice, y parte, digamos que de los humanos a lo que estamos acostumbrados, o la crianza, nos ayuda
a amputar esa capacidad de soñar despiertos. Y digamos que me hacía yo un poco el autoexamen y es muy cierto. Constantemente estamos siendo retroalimentados para que nosotros no imaginemos, no estemos, digamos que de cierto modo en las nubes, porque nos van a considerar como unos locos. Pero ella dice que eso es un privilegio. Más adelante ella dice otra metáfora, pero no la vamos a leer todavía. Y bueno, y también habla de que los escritores se apoyan mucho en la realidad interior y de que esa realidad se va multiplicando y se desenfrena cuando se apoya en la frase "y sí", ¿sí? Entonces me gusta que ella expone en gran medida lo que probablemente muchas personas tienden a hacer, ¿no? De pronto ustedes han conocido a esas personas que tienen una imaginación tan, digamos que tan desbordada, que todo el tiempo están pensando, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Y si nos llega a pasar esta otra cosa mientras estamos, no sé, aquí ya me estoy inventando una historia? Pero eso es lo bonito, digamos, del acto de escribir o del oficio o el trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Poder tener esos, digamos que ese acceso a ese mundo interior a través de las palabras. Entonces dice ella, en los pocos minutos en que tardas, digamos que una persona de imaginarse una historia, ya ha recorrido años dentro de sí misma, viendo o inventando las historias de otras personas. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que también se imaginan historias, ven otras líneas de tiempo de otras personas y tratan de hacerse una idea cuando las ven a través de los gestos, a través de cómo se visten, a través de cómo se expresan. Entonces todo el tiempo nosotros estamos contando una historia. Y me gusta que dice ella, en raras ocasiones, muy de cuando en cuando, la historia se niega a desaparecer de tu cabeza y empieza a ramificarse y obsesionarte, convirtiéndose en un cuento o incluso en una novela, porque las novelas nacen así, a partir de algo ínfimo. No sé, digamos, en algún punto las personas sienten como ese llamado de contar la historia. Si ustedes en algún momento les llega ese llamado, por favor dejen que eso se siga ramificando allí. Más adelante ella habla, por ejemplo, de una novela que ella escribió que se dice que así fue como nació la novela de ella, que se llama Bella y Oscura, que vamos a ver si la podemos lograr leer, porque ahorita estamos leyendo otras. Pero dice ella, por ejemplo, que no hay nada comparable como ser novelista. Ella dice, hay profesiones que se avienen mejor que otras a este tipo de carácter, como por ejemplo ser actor o actriz o ser espía. Dice ella, pero no hay nada comparable con ser novelista, porque te permite no solo vivir otras vidas, sino además inventártelas. Y dice, y esta es la frase que les dije que más adelante le íbamos a decir, porque estaba seguro que la había guardado. Dice, la novela es la autorización de la esquizofrenia. Creo que esta va a ser la frase que va a poner al comienzo de este audio, porque me pareció muy genial. Entonces, bueno, respetándonos los temas de salud mental, ¿no? Bueno, en el capítulo 3, porque esto vamos rápidamente, ella viene hablando de que los novelistas están constantemente disparando palabras y noten contra qué, contra la muerte, dice ella. Somos como arqueros subidos a las almenas de un castillo en ruinas. Pero el tiempo es un dragón de piel impenetrable que todo lo devora. Me pareció, digamos, bien interesante ella y hacía un poco la autorreflexión de esto. Ella dice, nadie se acordará de la mayoría de nosotros dentro de un par de siglos. A todos los efectos será como si no hubiéramos existido nunca. Entonces, me gusta eso que ella habla porque dice que, digamos que eso lo pone a uno en un punto de reflexión y de darse cuenta que uno, en el momento en que pueda hacer las cosas, hacerlas en el momento para pues, porque probablemente todos vamos a quedar en el olvido. Y si todos vamos a quedar en el olvido, ¿por qué? Por lo menos no intentar realizar lo que queremos hacer. Rosa Montero, pues me imagino que pensará, no, bueno, no me imagino, tal vez, pero yo lo pienso así. ¿Por qué no seguir esa corazonada si a ustedes, por ejemplo, les gusta la parte del arte, bueno, la cultura, lo que sea, lo que a ustedes les guste? ¿Por qué no intentarlo?
al menos intentarlo. Aquí ya sé que ya sueno como un poco como coach, pero no soy ningún coach. Entonces dice, bueno, dice, al menos todavía no nos hemos extinguido como los dinosaurios y nuestros genes se multiplican en el planeta con abundancia de plaga. Plaga. Me gusta esa frase porque hay una TikToker, no la voy a decir acá porque ya sería promoción. Pero si un día me encuentro con alguno de ustedes y me preguntan, les puedo decir quién es. Ella dice, también habla, por ejemplo, de cómo la línea de tiempo va arruinando todo y dice que ya uno empieza a verse a uno mismo como un extraño. Hubo algo que ella decía, por ejemplo, que tiene que ver con el acto de escribir, y es que ella nos viene a explicar de que a veces hay cierta resistencia por miedo a, digamos, a tomar la acción de ya hacer las cosas y uno va posponiendo las cosas. Y ella dice que también en algún momento eso le pasó. Pero ella nos da una razón bien interesante y ella dice que ella estaba hablando con la hermana y ella le preguntó, le dijo que por qué no se ponía a escribir. Y entonces ella le dijo, por miedo. Y ella en el libro explica, por miedo a todo lo que dejas sin escribir una vez pasas a la acción. Y contó una fábula que se las voy a leer acá, que dice sobre la historiadora Carmen Iglesias, que contó una pequeña fábula que refleja a la perfección ese carácter inconsciente autónomo que posee el impulso creativo. Dice así: una cucaracha mala y envidiosa, irritada porque el ciempiés tenía muchas más patas que ella, le dijo un día al miriápodo con lisonja malévola: qué maravillosa gracia posees al caminar, qué increíble coordinación, no sé cómo consigues moverte tan sinuosa y fácilmente con todas esas patas que tienes. ¿Me podrías explicar cómo lo haces? El ciempiés halagado se estudió a sí mismo y luego le detalló de una buena gana el procedimiento. Es muy fácil, no hay más que mover hacia adelante las 50 patas del costado derecho, mientras que mueves hacia atrás sincronizadamente las 50 patas del costado izquierdo y viceversa. La cucaracha fingió admirarse. ¡Qué formidable! ¿Podrías hacerme una demostración? Y noten el remate tan interesante en el que termina este cuento. Dice, y el ciempiés no fue capaz de moverse nunca más. Entonces dice, el arte está alumbrado por esa misma gracia ciega que hacía caminar al pobre insecto. Entonces me gusta porque ella dice que parte de lo que se da a conocer o que se hace de arte es algo casi que innato, ¿no? Entonces dice, una idea escrita es una idea herida y esclavizada a una cierta forma de material. Por eso da tanto miedo sentarse a trabajar, porque es algo que de algún modo es irreversible. Y bueno, y muchas más cosas interesantes que viene hablando Rosa Montero. Ya se me está acabando el tiempo, pero quería leerles algunas frases. Por ejemplo, dice, quiero decir que escribimos en la oscuridad sin mapas, sin brújulas, sin señales reconocibles del camino. Escribir es flotar en el vacío. Interesantísima esa frase. Y habla, por ejemplo, de que la palabra es lo que nos hace humanos. Es lo único que, bueno, no lo único, pero sí una de las cosas que nos diferencia. En el otro libro que ella escribe, que se llama El peligro de estar cuerda, interesante porque ella conecta dos historias que la marcaron, y las dos historias, si ustedes tienen la oportunidad de leerlas en ambos libros, van a darse cuenta la maestría en la que ella escribe, los detalles diferentes en cada uno, que yo, digamos que me quedé impresionado por esa cuestión de ver la misma historia contada en diferentes libros, pero pues obviamente el estilo es diferente y los detalles también son bastante diferentes. Bueno, también otras frases, por ejemplo, dice, escribir es sacar a la luz un fragmento muy profundo en tu inconsciente. Las novelas son los sueños de la humanidad, sueños diurnos que el novelista percibe con los ojos abiertos. Dice, quiero decir que ambas cosas, los sueños y las novelas, surgen del mismo estrato de la conciencia. Entonces, bueno, saltando rápidamente al capítulo 10, ella empieza con esta frase,
Amar apasionadamente sin ser correspondido es como ir en un barco y marearse. Tú te sientes morir, pero a los demás les produces risa. Bastante interesante esa frase. Y bueno, ella también cuenta, por ejemplo, una historia de supervivencia y de palabras que esto quería compartir. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, 15 minutos. Rápidamente. Dice ella, voy a contarles otra historia de supervivencia y de palabras, aunque muy distinta. Dice, para ello tenemos que trasladarnos a los helados confines de la Gran Peste de 1348. Y ella viene explicando de que no había abasto para la cantidad de personas que estaban falleciendo en ese momento. Y dice que hubo pues bastante abandono. Dice, los hijos abandonaban a sus padres, los padres abandonaban a sus hijos por miedo de contagiarse. Había gente por todas partes con esta enfermedad atroz que era deformante y muy dolorosa. Pero ella dice que una cronista de ese tiempo, de Siena, Agniola Ditura, no sé cómo se escribe eso, es Agnioladitra, por si la quieren buscar. Ahí, bueno, ya se las deletré. Y ella, esa cronista, alcanza a redactar un párrafo muy, muy interesante que tiene que ver con, dice, al final de ese párrafo dice, esto es el fin del mundo. En ese momento fue el fin del mundo para ella, pero ya sabemos que el mundo siguió. Y gracias a eso que ella escribió, podemos conocer parte de lo que pasó en ese momento. Entonces dice, eso es la escritura. El esfuerzo de trascender la individualidad y la miseria humana, el ansia de unirnos con los demás en un todo, el afán de sobreponernos a la oscuridad, al dolor, al caos y la muerte. La escritura nos trasciende más allá de cualquier cosa. Y bueno, también, por ejemplo, hace referencia al libro autobiográfico Cisnes Salvajes, que lo busqué. Es un libro bastante gordo, bastante pesado, pero bastante interesante. Todo ese drama que, digamos que, engloba a toda la humanidad. Y bueno, también viene haciendo como una autorreflexión acerca de lo que fue para ella entender que era la muerte. Ella dice, morirse, comprendí de golpe, era no estar en ningún lado, ni escondido, ni durmiendo, ni en otra casa. Simplemente no estaba y no volvería a estar nunca jamás. Ella dice, a pesar de que podía seguir viendo y oyendo a una persona a través de las palabras, esa persona ya no iba a estar ahí. Entonces, y me gusta lo que ella dice, las personas siempre están buscando trascender, pero es un defecto, dice ella, más varonil que de las mujeres novelistas, porque no están en ese afán, dice ella. Trascender digamos que para las mujeres no es tan afanoso, porque calman esa hambruna elemental de supervivencia con su capacidad reproductora. Entonces es bien interesante eso que ella viene a decir. Una frase que incluso la tengo de fondo de pantalla en mi teléfono porque me encantó. Es una frase de Rudyard Kipling que dice, en cuanto veas que aumentan tus facultades, intenta que algo que te parezca imposible. Digamos que es una frase que quiero seguir recordando. Habla, por ejemplo, ella de también de las tipologías de escritores. Dice, hace referencia a Isaiah Berlin. Dice que hay dos tipos de escritores, los erizos y los zorros. Los primeros se hacen una rosca y siempre dan vueltas al mismo tema, mientras que las raposas o los zorros son animalejos itinerantes que avanzan sin parar por distintos asuntos. Bueno, y más adelante ella, en el capítulo 13, dice, no tengo más remedio que hablar del enojoso tema de las mujeres, y me gusta que ella haga, digamos que ese análisis, porque ella dice que siempre en cada entrevista le hacen dos preguntas que son fatídicas, dice ella. ¿Existe una literatura de mujeres? Y le preguntan también, ¿qué prefieres, ser escritora, ser periodista o escritora? Entonces dice, cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo considera que está hablando sobre mujeres, mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo considera que está hablando del género humano.
bastante interesante eso que ella viene a decir. Y bueno, ella sigue haciendo digamos que un poco ese análisis. Ella también habla, por ejemplo, de que ella no se considera feminista, sino dice antisexista. Dice porque la palabra feminista tiene un contenido semántico equívoco, dice. Parece oponerse al machismo y sugerir, por tanto, supremacía de la mujer sobre el hombre, cuando el grueso de las corrientes feministas no solo no aspiran a eso, sino que reivindican justo lo contrario. Entonces ella dice que pues bueno, que nadie se venga aquí a la pelea por lo que ella acaba de decir, sino que pues obviamente la palabra feminista, aunque no es tan precisa, es la que pues la mayoría de las personas siguen teniendo en su mente. Y bueno, ella, bueno, sigue hablando de muchas frases interesantes. Dice, por ejemplo, de que de niños todos estamos locos, tenemos esa imaginación sin domesticar. Y educar a un niño supone limitar un poco ese campo visual para que se adapte a las normas de cada cultura. Entonces dice, crecer y adquirir la sensatez de un ciudadano implica dejar de saber cosas y perder esa mirada múltiple, caleidoscópica y libre de la vida monumental. Entonces, bueno, y más adelante, bueno, esa era como la respuesta de por qué ella no... a la pregunta que ella estaba haciendo, le hacen constantemente, y es si existe una literatura sobre mujeres. Listo. Algo bien interesante también. Hubo, por ejemplo, ella dice, pasamos la vida añorando aquello que es más grande que nosotros, el polvo de estrellas que un día fuimos. Y bueno, más cosas interesantes que no me alcanza el tiempo para leerlas, pero que me gustaría en algún momento, digamos, compartírselas. Se las estoy compartiendo ahora, pues no en vivo y en directo porque esto es grabado, pero me gusta todo ese análisis que ella hace de cómo la memoria, los recuerdos, su vida propia, esto es ese fractal, ese cúmulo de cosas que ella va llevando constantemente y contándole a la gente un poco. Y bueno, y todas esas confidencias que ella sigue contando a través del libro. Al final, ella habla algo bien interesante y tiene que ver con algo que a ella le sucedió, un lío amoroso, que más adelante ella pues dice que quedó como con esa cicatriz, pero que siguió con su vida. Y en una parte del libro ella dice, contaba algo que no había leído, y era que lo que tenía que ver con la imprimación. La imprimación es un concepto bastante interesante que me gustaría más que ustedes tuvieran la oportunidad de buscarlo, no que yo se lo siguiera leyendo, porque si no, esto sería un podcast de lectura y esa no es la gracia. Últimas frases que ella dice, por ejemplo, una de las características de la edad es que a medida que envejeces, tu casa se empieza a convertir en un cementerio de objetos inútiles, y creo que empieza a ser prueba de eso. Bueno, capítulo más adelante saltamos capítulo 19. Ella dice, escribo para soportar la angustia de las noches. Dice, qué extraordinario estado, la indefensión nocturna. No sucede siempre, pero en ocasiones al acostarte, el miedo cae sobre ti como un depredador. Muy interesante. Entonces, dice, por ejemplo, que en las noches es donde se encuentra lo real, lo de verdad, en donde puedes hacer esa, digamos, como esa realidad de cómo estamos en el mundo. Y más atrás en el libro, como le decía ella, estamos ciegos en el mundo, ¿no? Gracias a las palabras es que nosotros podemos darle un poco de sentido a esta existencia. Y una frase que ella dice, acá dice que lo que quiero decir es que con todo, es que a mi yo dormido sabe que existe un yo despierto, de la misma manera que mi yo diurno conoce la existencia de ese yo soñado. Me gusta ese paralelismo que ella hace. Dormido, despierto, dice, sí, dormido, despierto y diurno y soñado. Muy interesante. Y bueno, así digamos que termina un poco este libro
pero voy a cerrar con la frase que ella dice: no escribes para los demás, para que los demás entiendan tu posición en el mundo, sino para intentar entenderte. Entonces, esa es la frase con la que quería terminar, gente. Si pueden ustedes, digamos, leer un poco más acerca de los libros que tiene Rosa Montero, yo la verdad que estoy fascinado. Es la segunda vez que hablamos acá en este espacio de Rosa Montero y entender un poco a través de los libros cómo nuestra vida se va reflejando, incluso cómo nuestra vida va mejorando. Digamos que ha sido bastante gratificante. No solo ver a través de esa ventana de lo que fue su vida, sino también entender un poco de que parte de lo que nos dejan los escritores a nosotros es un legado muy valioso, porque es como si ellos nos estuvieran dando a conocer su experiencia. Entonces, por eso admiro tanto a los escritores que tienen, digamos que esa idea o de dejar ese legado para que los demás entiendan un poco acerca de la vida o explicarles un poco cómo ha sido su camino y que otros que están transitando tal vez ese camino puedan verse beneficiados de conocer por qué suceden ciertas cosas y no solo por qué suceden, sino cómo suceden y cómo hacerlas realidad. Gente, eso fue todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí, si llegaron hasta acá. Y espero verlos en una próxima ocasión. No sé hace cuántos días que no publicaba, pero era porque estaba en esto. Había estado ocupado en otras cosas del trabajo, pero espero seguirles trayendo un poco de este material y más adelante tal vez vernos o no sé, oírnos porque acá no nos vemos. Entonces, gente, espero que pasen buen día. Chao.